Entonces, dentro de lo que es el marco legal y también un poco del esquema de negocio, vamos a ver lo que es inteligencia artificial, que es una nueva rama, si se quiere, que tal vez no podamos decir exactamente que es software libre, pero que sí que tiene también cuestiones relacionadas, como son los pesos abiertos y la soberanía de la información, ¿no? ¿A dónde o con quién estamos compartiendo nuestra información? Como siempre, ustedes me pueden cortar en cualquier momento, hacer las preguntas que crean pertinentes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a ver primero el ecosistema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Lo que en principio sería el código fuente de la inteligencia artificial hasta los pesos de lo que el modelo que piensa. Vamos a hablar también de cómo es por dentro un modelo de lenguaje, ¿sí? Con las matrices, la cantidad de memoria que utilizan y cómo podemos hacer inferencia local. También les voy a contar dónde está el repositorio, dónde está la mayoría de estos modelos, ¿sí? Que se llama Hugging Face, que es la carita que abraza. Eso significa en inglés aparte, ¿sí? Y que es el hub donde están todos los modelos abiertos, por la gran mayoría. Y lo que les decía, el tema de las licencias, la ética y qué podemos hacer nosotros desde acá o desde los nodos. Bien. Entonces, primero, ¿por qué no se usan las licencias clásicas que hemos visto de GPL, MIT, Apache, con lo que es la inteligencia artificial? Bueno, primero que nada, porque no es software. La inteligencia artificial, ¿no? Son pesos probabilísticos que lo que nos van a permitir a nosotros es deducir, ¿no? La mejor respuesta a nosotros, al hardware, no a nosotros. Entonces, las licencias clásicas de GPL, MIT, Apache que vimos, son o están diseñadas para imperativos lógicos, ¿no? O sea, algo que nosotros vamos a dar a la CPU para que lo ejecute, ¿no? Entonces, protegen a ese código fuente, no protegen al hecho en sí mismo, ¿sí? Además, ese código fuente es relativamente limitado. Acá estamos hablando de modelos de lenguaje que tienen 70 gigabytes de contenido, ¿no? Entonces, es más complejo auditar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son los modelos? Los modelos son pesos probabilísticos, ¿no? Que se generan con un montón de datos. A partir de un montón de datos se genera eso, una probabilidad, ¿sí? Para que después un motor de IA vaya calculando la probabilidad de lo próximo que tiene que decir. ¿Sí? Entonces, ese código, ¿no? El programita que hace ese cálculo es trivial. Lo importante son los pesos que se desarrollaron en el modelo de lenguaje. ¿Sí? Entonces, lo que es el código, lo que podríamos realmente licenciar con GPL o MIT y demás, no es lo importante. ¿No? Lo importante es el conocimiento que está en el modelo de lenguaje. ¿Sí? Bien. Entonces, después, ¿qué más podemos hacer con un modelo de lenguaje? Bueno, creo que ya a esta altura todos hemos usado, ¿no? Saben lo que es, obviamente el primero popular fue ChatGPT, ¿no? Y a partir de ahí hemos visto qué pueden hacer. Lo principal es que pueden automatizar tareas repetitivas, tareas administrativas, pero también es importante saber que no son deterministas, o sea, la cosa típica, ¿no? Que se le probaba al principio, ahora ya los han entrenado para que respondan, ¿no? Pero ¿cuántas R's hay en la palabra strawberry, ¿no? Que se frutilla en inglés? Y como en realidad trabaja por tokens, no lee la cantidad de R's que hay, ¿no? Entonces, responde cualquier cosa, no responde que hay strawberry cuando hay tres R's, ¿no? Y ahora vi otro, ¿no? Que decía, ¿cuántas provincias argentinas no tienen en su nombre la letra A? Y se le pregunta al modelo más avanzado, se confunde también. Porque no es determinista, o sea, no es que piensa, bueno, sino que calcula la respuesta más probable. ¿Sí? Y como no tiene
ese contenido en sus datos de entrenamiento, nada, no lo va a saber responder, ¿no? Por eso digo yo acá que podríamos automatizar gran porcentaje de tareas así administrativas o repetitivas. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros enviamos esa información a una nube externa, y estamos filtrando datos, ¿sí? O sea, estamos enviando datos nuestros hacia afuera. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos compartiendo, no somos conscientes de lo que estamos compartiendo. Sí, obviamente que hay veces que hasta pegamos claves, ¿no? Usuarios, claves, datos privados, DNI, fecha de nacimiento, cosas así que se pueden usar después de forma maliciosa. A ver, lo más probable es que no pase, pero lo estamos sacando. Y eso, obviamente, que si lo hacemos nosotros con nuestros datos, pero imagínense si ustedes trabajan en un organismo público y están enviando un archivo separado por comas, ¿no? De todos los datos de salud de los ciudadanos de la provincia. Es un riesgo de filtración de datos grave. Entonces, la cuestión es tratar de usar estos modelos sin entregar datos sensibles hacia afuera. Y eso es posible, ¿sí? Con modelos abiertos y ejecutándolos de manera local, es posible. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la forma de lograr soberanía local, ya sea en Viedma o en los nodos que están ustedes? Sería trabajando, primero que nada, con servidores propios. Necesitamos procesar datos en nuestro centro de datos, como vienen en los de acá que hay acá, que ahora les voy a mostrar que tenemos uno, ¿sí? O bien en los datos del organismo o de la provincia. Esta es una foto del data center de Altec, por ejemplo, que tiene aire acondicionado, tienen equipos de respaldo de energía, donde están, de hecho, hosteadas las páginas web de la provincia y demás. La otra ventaja de tenerlos nosotros es que si se corta internet por lo que sea, nuestra inteligencia sigue trabajando para nosotros. Y después, bueno, obviamente requiere invertir en recursos locales, ¿no? Vamos a necesitar, típicamente, lo más común que se usa son GPU, que compramos, instalamos y bueno, después gastamos en la energía eléctrica para que eso funcione, ¿sí? Ahora también hay otras opciones como TPUs, ¿sí? Hay no solamente GPU, pero lo más común y lo más típico son GPUs, y es más, las que andan mejor son las de NVIDIA, ¿sí? Para poder correr modelos de inteligencia artificial de manera local. Si no, tendríamos que pagarle a alguien que lo hostea afuera, y lo podríamos correr también hosteado afuera en un servidor pro, en un servidor alquilado, digamos. Ahí confiamos en que al que le pagamos no comparte con nadie. Y acá lo que les decía, nosotros tenemos, y ustedes lo pueden acceder si quieren, en esta URL que se llama Olama Web UI Cursa Comar. Si entran ahí, ven, se tienen que registrar primero, pero ven, yo ya estoy registrado, entonces tengo un usuario, y esto es como si fuese un chat GPT, pero local en un servidor que tenemos acá. Tenemos una tarjeta NVIDIA, que es lo que nos dio para comprar una 3060, que tiene 12 GB de RAM nada más, así que es chiquitita. Ahora el primero puede tardar un poquito más porque tal vez no tenga el modelo en memoria, entonces lo tiene que cargar, ¿no? Si alguien usó otro modelo, tarda. La primera respuesta es medio lenta, después ya anda bien. Todo eso tardó, hasta que me dijo pensando, tardó en cargar el modelo. Hola, hola, ¿qué tal? No sé, hace un script en Bash que encuentre los 10 archivos más grandes de un directorio que le paso como para... Esto ustedes van a ver a automatización scripting en el cuatrimestre que viene. Ven que ahora piensa más rápido, ¿sí? Este es un modelo que sacó Google hace poquito, se llama Gema 4, y esta es la codificación, ¿sí? ¿Ven? Y ahí directamente saca el script. Si ustedes tienen 16 GB de RAM en su máquina, lo pueden hacer, probablemente sea más lento,
porque esto, piensen que es una GPU, que está acá cerquita. Entonces, acá me hace el script, con su ayuda de uso, se fija si se le pasa el parámetro o no, con todos sus comentarios, me dice cómo lo tengo que generar, cómo le cambio para que sea ejecutable, cómo lo ejecuto. Es muy, muy completo. Y esto está en local, o sea, ninguno de estos datos salieron a Internet. Todo se está ejecutando acá en un servidor que está cargado. Entonces, es posible. ¿Sí? La calidad va a depender, obviamente, del tamaño del modelo y de la calidad del modelo. Entonces, ¿cómo funcionan estos LLMs y qué es lo que nosotros tenemos que saber como administradores, ¿eh? Sobre, bueno, el hardware que vamos a necesitar, estas matrices lógicas de pesos, ¿no?, que se van a cargar. Son matrices de probabilidad. O sea, un modelo de lenguaje LLM, ¿sí? Un modelo de lenguaje amplio, no sé, large, grande. Lo que hacen son matrices de probabilidad. O sea, no es que entiende lo que nosotros le decimos. ¿Sí? Lo que nosotros le decimos es una entrada para esas matrices, ¿no? Y va sacando cuentas, así como está acá, esto con una imagen, pero es lo mismo. Y va sacando cuentas y calcula probabilidades de qué es lo próximo que va a responder, lo próximo más probable que debería responder. ¿Sí? Y lo próximo es, no piensa en palabras, piensa en unas cosas que se llaman los tokens, que son como sílabas, no son exactamente sílabas, sí hay palabras que son un token entero, pero lo pueden pensar algo así, sí, como cada token es una palabra, en algunos casos una palabra puede ser 2 o 3 tokens. ¿Sí? Entonces eso es el ingreso, toma todos esos tokens, los pasa por la matriz y le salen otros tokens, que serían la respuesta. De hecho, si ustedes compran para usar una API de inteligencia artificial, normalmente les van a cobrar por token de entrada y token de salida. Son más caros los de salida que los de entrada. ¿Sí? También pueden comprar una suscripción a ChatGPT, a Google Gemini o a Claude, y esas se pagan una cantidad fija mensual, ¿sí? Pero cuando lo usan a través de una API, van a ver ustedes que le van a cobrar por token de entrada y token de salida. ¿Sí? O sea, pagan una cantidad, a veces si van consumiendo de ahí y si no les cobran. Entonces, lo que hace es eso, ¿no? Son matrices de probabilidad que toman tokens de entrada, que hicieron como palabras, a veces sílabas, y saca tokens de salida. Si son imágenes, obviamente los tokens de entrada son los píxeles, y los de salida también. Para nosotros como administradores es un archivo binario, ¿no? No podemos leer adentro porque son pesos estáticos que hay que cargar en memoria, porque si no sacar los cálculos serían muy lentos. Y como les decía, si tienen una tarjeta gráfica, se carga en la RAM de la tarjeta gráfica, así que se llama VRAM, Video RAM. Hay algunas alternativas, o sea, las tarjetas gráficas son las de siempre, NVIDIA y AMD, las que andan mejor son las de NVIDIA, y hay algunas alternativas que se llaman TPU. Hay un producto, o sea, Google tiene el TPU, no es el poliuretano. Google produce TPUs, que son Tensor Processing Unit. Hay más de una, que Google permite alquilarlas también. Y había una empresa, que ahora no me viene el nombre, que hizo un crowdfunding. Bueno, no me viene ahora. Es una maquinita que al final sale $1.300 o algo así. Y ustedes pueden comprarla, que se enchufa. No me voy a acordar. Después de última se los paso por la plataforma, ¿sí?
Y también, ¿no? Que puede cargar modelos, se enchufa por USB y puede cargar modelos, ¿sí? Entonces, hace inferencia directamente en esa parte, ¿sí? Y no necesita una tarjeta gráfica. Si no, este que les mostré que está funcionando acá, está funcionando sobre una tarjeta gráfica. Y para nosotros lo importante es eso, que vamos a tener que, eso, tiene que entrar ese modelo en la RAM de la tarjeta gráfica o en la RAM de la máquina, si lo corremos directamente sobre la máquina. Entonces, necesitamos eso, que es el conocimiento, que son los pesos, pero además necesitamos una parte de código para poder hablar con ese modelo de lenguaje. ¿Sí? Entonces, el código fuente de ese motor que ejecuta el modelo de lenguaje, sea en Python, en C, no sé más, lo que va a hacer es cómo se ejecuta, ¿sí? Y ahí, bueno, se usan distintas bibliotecas que hablan con los modelos de lenguaje que se descargan de Hugging Face, ¿sí? Y los pesos se descargan con un formato específico y esos modelos los corren. Yo, por ejemplo, acá en mi máquina tengo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, tengo un script por acá, esperen que busco. Bueno, este es un script porque yo ya tengo el contenedor parado, ¿no? Entonces, lo corro con Docker o con Podman y simplemente se baja una imagen que se llama Olama y yo la bajo con soporte para AMD, porque mi máquina tiene AMD, pero sinceramente no funciona. No, porque es muy chiquitita la tarjeta que tengo yo, porque esto es una laptop, ¿sí? Pero va a ejecutar en la CPU, ¿sí? Entonces, yo lo puedo correr, vamos a ejecutarlo para que esté corriendo, y después yo puedo conectarme, no sé si lo logran ver ahí, que va a ser más grande, pero sí, haber hecho el gema hace poco, ¿no? Eh, Ahí está, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, yo acá voy a ejecutar un modelo, este sería en la nube, si lo ejecutara así, ejecuta un modelo en la nube, pero si yo lo quiero ejecutar en local, ¿sí? Yo voy a poner así, gema 4, dos puntos, este es el nombre del modelo, ¿eh? Entonces ahí se lo va a descargar, ¿eh? Va a tardar 11 minutos, porque es un modelo de 9,6 gigabytes. Y lo que yo estoy usando para correr esto se llama Olama, que no lo tengo instalado en mi máquina, sino que lo ejecuto adentro de un contenedor. Lo voy a cortar porque si no mi máquina se va a poner recontra pesada. Sí. Y lo voy a parar también al contenedor porque no quiero que esté ocupando RAM que no tiene mucho sentido para esta clase. ¿Sí? Pero sepan que eso se puede hacer. ¿Sí? Y bueno, el otro tema que Olama. Sí, ¿no? Punto .io. No, punto .com. Este es la página de Olama, ¿no? Entonces acá ustedes pueden buscar qué modelo quieren correr, ¿no? Acá estaban los GEMA 4, que ven que está el E2B, que es más chiquito, E4B, 26B. Esto es el tipo de muestreo que tiene. En la tarjeta que tenemos acá, el de 26, por ejemplo, ya no cabe, ¿sí? Porque es muy grande. Este es el más grande que cabe. Y también lo pueden correr desde la nube, pero ahí perderíamos eh, las bondades de correrlo en local, digamos, ¿no? Porque acá sí los datos van, si corremos en el cloud, los datos van a internet. Ah, bien, entonces tenemos lo que ejecuta el modelo, que es, en el caso este es Olama, que usa una biblioteca que se llama Lama CPP, y los pesos que se descargan, como vieron, de Hugging Face, o de internet. Eso creo que no estará directamente ahí.
Y bueno, ¿y cómo se crean estos modelos? Estos modelos se crean en pasos, digamos, ¿no? Primero se hace un entrenamiento que lleva meses, no es como lo que nosotros hicimos recién, se llama inferencia, ¿sí? Yo puedo hacer la inferencia con esa matriz que ya está calculada de pesos. Yo le doy una entrada que la hola y me responde, ¿no? O hace un script en batch y me responde la matriz. Eso se llama inferencia. El entrenamiento lleva mucho más tiempo y mucha energía eléctrica, ¿eh? Como se dice, hay meses y millones de dólares en clusters con unas tarjetas de NVIDIA especiales que se llaman H100, que son especiales para inteligencia artificial. También existen alternativas, y no son las únicas. Pero la mayoría de estas TPUs y demás que se han desarrollado no son para entrenamiento, o no son tan flexibles, sino que son principalmente para inferencia, para responder, y no para entrenar. Una vez que se entrena esa matriz está entrenada con todos los datos que nosotros les pasemos, ¿sí? Que suele ser los datos sacados de Internet, dicen ellos, ¿eh? A veces hay datos propietarios ahí. Bueno, a veces hay datos que los dueños no dieron permiso para que se usen para entrenar una inteligencia artificial, pero ahí están. Bien, entonces, cuando está entrenando, después... Una pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo filtra, no sé, de Internet datos falsos y datos... No, no filtra. No lo filtra. Eso es la bondad de la empresa o el organismo que hace el entrenamiento. ¿Qué datos elige? ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría entrenarlo solamente con el código legal argentino, imagínate. Pero claro, eso no va a ser bueno hablando ni programando, porque solamente saca pesos probabilísticos del código legal, ¿se entiende? Entonces, normalmente ingiere muchos datos de muchas cosas, ¿eh? De muchos idiomas, y bueno, después están también los modelos que no solamente tratan texto, sino que también tratan imágenes, entonces también se meten imágenes, bueno, y los de video es otro mundo, ¿sí? Entonces, es un mundo esto, por algo hay gente que gana mucho dinero con esto, ¿sí? Y por algo lleva meses el entrenamiento. Hay muchos datos de entrada, ¿sí? Y salen modelos gigantes. Lo que nosotros vemos están cuantizados, o sea, se cortan cierta parte de la información para que puedan entrar en la memoria, ¿sí? Claro, no se realimenta, no. Eso se calcula una vez y eso es así, queda la matriz fija, ¿sí? No se realimenta con lo que nosotros contestamos. Otra cosa es que OpenAI, Google y Anthropic guarden nuestras respuestas para después entrenar modelos nuevos, ¿sí? Entonces, el entrenamiento es fijo y el entrenamiento tiene datos con un corte específico, ¿sí? No se modifica nunca eso. Y después se hace el fine-tuning, ¿eh? El fine-tuning es cuando se entrena ese modelo, porque ese modelo sabe de todo, pero no sabe de nada en particular. Sabe charlar. Y en el fine-tuning es donde se le ajusta para algo específico, ¿eh? Por eso le digo, por ejemplo, con todo el cuerpo legal argentino, ¿sí? Entonces, metemos jurisprudencia, metemos las leyes, qué sé yo, y le decimos, bueno, cuando usted pregunten, contesta con este perfil, ¿sí? No es así, pero bueno, más o menos imagínense ustedes. Como ponerle ciertos rieles, porque si no va a hablar siempre como si fuese alguien que sabe de todo, ¿sí? Entonces, después se hace el fine-tuning. Ese fine-tuning se puede hacer tantas veces como se quiera y es más barato que el entrenamiento. Y por último viene la parte en donde sí nos podemos meter nosotros, que es la inferencia. La inferencia es ejecutar el modelo para que el usuario lo pueda usar, ¿tá? En esa inferencia podemos pasar como contexto, por ejemplo, búsquedas de Internet recientes. ¿Me entiendes? O sea, ahí es cuando, si yo le pregunto al modelo que hasta el fine-tuning lo único que sabe es charlar, yo le pregunto, ¿quién ganó? ¿Cuánto goles hizo Boca ayer? Entonces lo que hacen el servidor que está en Internet hace una búsqueda en Internet, ¿no? O sea, empieza a pensar, ¿no? Para inferencia, ese dato no lo tengo en mi código, porque ayer no, yo cerré
en el noviembre de 2024, supóngase, no tiene ese dato, entonces busca en Internet, junta eso, se lo pasa a sí mismo como contexto y elabora la respuesta a partir de ahí. ¿Ah? Así funciona. Si nosotros no tenemos esa capacidad de búsqueda en Internet, como es el caso este que tenemos acá en la universidad, no está conectado a Internet, entonces yo le pregunto, ¿cuántos goles hizo Boca ayer? Bueno, tiene el contexto de lo que estuve preguntando antes, no es buena práctica esto, no sé, después de un bash, preguntar esto, pero yo le pregunto eso y me va a decir, probablemente, o bien se lo inventa, y me dice, como soy un modelo de lenguaje, este no está conectado a Internet. Y me dice, buscarlo, resultado Boca Junior en Google. Esto se podría conectar, ¿no? Y acá tiene tools, pero no está, no lo hemos hecho. Se puede hacer, pero no lo hemos hecho. Entonces así funciona. Se entrena, sale un montón de una matriz gigante, se hace el fine-tuning para un uso específico y nosotros bajamos eso que ya está fine-tuneado. Hablando mal y pronto. Y eso que bajamos, entonces, ¿dónde va a ir? Y va a ir a la VRAM, que es lo más escaso, por eso saben que ahora subió un montón de precios la RAM, porque todos estos data centers de IA compraron o se comprometieron a comprar toda la RAM que se fabrique de acá a 4 años más o menos. Entonces subió un montón de precios y ahí es donde van los modelos de lenguaje mientras están en ejecución. Después, para los cálculos, se usa NVIDIA o una tarjeta de NVIDIA, no, una GPU de NVIDIA o de AMD. Para NVIDIA el driver se llama CUDA y para AMD se llama ROCm, ¿sí? Que son las bibliotecas de bajo nivel que permiten hacer estos cálculos en paralelo, que eso es lo bueno que tienen las GPU, nada más, no que sean ninguna maravilla ni que piensen mejor. Y el dato que a nosotros nos va a interesar es la cantidad de tokens por segundo que genera nuestro hardware al usar ese modelo. ¿Sí? Pues yo cuando corro el AMA le puedo poner le pongo verbose, me explica cuánto tardó en cada paso de la inferencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de IA. Y para hacer inferencia local, obviamente, podemos correr los modelos una vez que los descargamos sin conexión a Internet, garantizamos que la información no salga de nuestra red, y podemos auditar todo el flujo completo del uso de la IA, pero obviamente necesitamos invertir en tarjetas gráficas o algún hardware que nos permita hacer esa inferencia a una velocidad razonable. Como les decía, yo lo puedo correr en mi máquina, no lo voy a hacer porque la va a cargar un montón. Ustedes lo pueden hacer también con Olama, ¿sí? Es simplemente, si tienen Docker instalado o Podman, es correr un contenedor, pero la cantidad de token por segundo que le va a dar es poca. Imagínense que si ustedes ya se lo ponen disponible para un organismo que tiene 400 empleados, y bueno, se ponen 4 a la vez y van a andar lentísimo, ¿sí? Pueden ustedes probar esta que tenemos nosotros acá online, ¿sí? Porque la URL que está acá, se pueden registrar y probarla. Como se pongan 4 o 5 a la vez, se va a poner lenta. Y acá le pongo en el chat la URL por si la quieren probar. Anda bien, ¿sí? Pero bueno, es eso, está limitada porque es una sola tarjeta gráfica. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde se guardan los modelos? En Hugging Face, típicamente, es donde los vamos a encontrar. Hugging Face es esto, ¿no? La carita que abraza. Y ahí están los modelos, que son estas matrices de pesos. Los datasets, que son el conjunto de datos con los que se entrenó, también están disponibles. Si ustedes quieren entrenar un modelo, pueden ir ahí y encontrar datasets abiertos que la gente comparte. Y también hay espacios específicos que son aplicaciones de demostración en los que ustedes pueden probar los modelos. Entonces, recuerden, Olama, una de las herramientas, la otra es Hugging Face.
Esto, en realidad, yo se los cuento porque si no, es como que no van a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Pero no es parte de la materia. Parte de la materia es la parte de licencias y demás, ¿sí? Pero les cuento como para eso, ¿no? Entonces, ven acá está Hugging Face, ven que acá están todos los modelos que de alguna forma u otra son abiertos. Ahora vamos a ver que no todos son tan abiertos. Y pueden entrar acá, este Minimax es bastante bueno, por ejemplo. Y acá les dice, bueno, tipo de modelo, la cantidad de parámetros, 129 billones, esto es grandísimo, pero después, ven, con distintas cuantizaciones se puede hacer más chiquito. Y si lo quieren probar, tengo que recordar acá, ¿no? Use this model, ven. Y no me acuerdo exactamente dónde. Pero ha ido cambiando en el tiempo, pero creo que acá, ven, acá creo que lo estoy usando, ¿sí? Y lo pueden usar. Obviamente, estos son datos que van al proveedor, ¿sí? ¿Ven? Es rápido porque está corriendo ahí y bueno, le puedo pasar incluso el mismo prompt que le pasé acá y seguramente va a ser otro script, ¿no? Este es un modelo que piensa, ¿no? Acá nos pone el help, por ejemplo, hizo otro script más cortito, más simple. Alternativa más rápida directamente en una línea, me dice. Bueno, cada modelo funciona como funciona y aparte si le preguntan dos veces la misma cosa al mismo modelo, le va a responder distinto, por lo que les digo, no son deterministas, o sea, no son exactamente iguales en cada instancia. Bien, entonces Hugging Face, ahí se pueden descargar los modelos. Más cómodo en Olama son los modelos que ellos ya procesaron para que corran. Bien, entonces, dentro de los modelos van a ver que hay una cosa que se llama Model Cards, que es como la declaración de lo que hacen esos modelos, ¿sí? Para qué se diseñó. ¿Eh? Hay modelos especializados en código, especializados en charlar, especializados para medicina. ¿Sí? Les van a decir también ahí qué sesgos y limitaciones tienen, sepan que los modelos tienen sesgos, o sea, de acuerdo a cómo se entrenaron. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando empezaron con los que generaban imágenes y se les pedía, no sé cómo era la historia, creo que le pedían una maestra de matemática y ponía una mujer, pero con rasgos masculinos, ¿no? Y se ponía una maestra de plástica y te ponía una mujer toda femenina. Bueno, tiene sesgos, ¿sí? Eh, que de alguna forma se le tratan de quitar, pero que siempre los va a tener, ¿no? Porque los datos con los que se entrenan tienen esos sesgos. ¿Sí? Y bueno, después detalles técnicos, como les decía, cuántas capas, optimizador, licencia, bueno, todos los detalles de la cantidad de bytes, las cuantizaciones que tiene y demás, para ver si lo podemos o no correr. Entonces, en esos, en el mismo Hugging Face tenemos toda esa información y la podemos estudiar. Y, como les decía, el entrenamiento se hace con un conjunto de datos y ahí es donde está la verdad de lo que puede hacer el modelo o cómo va a reaccionar el modelo, ¿sí? Antes del fine-tuning, lo más importante es eso, ¿sí? Cómo aprendió o de dónde aprendió. ¿Sí? Entonces, en el caso del software libre, nosotros teníamos el código como el origen de nuestro software, así que después compilábamos. En este caso, el conjunto de datos de origen es el, el dato que nos va a decir cómo se entrenó, con qué se entrenó y entonces qué sesgos y limitaciones podría tener. ¿Sí? Eh, el modelo en sí mismo es una caja negra, o sea, nosotros no podemos mirando los pesos saber de dónde vienen. ¿Sí? Pero si nos dan el conjunto de datos con el que se entrenó, sí podemos tener un poco más de idea de lo que puede hacer. Una de las cosas más importantes es que ustedes no sé, conocen GitHub porque se tuvieron que registrar, ahí hay muchísimo código. Y ese código está disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, mucho de lo que se usa para entrenar modelos es código. Por eso los modelos tratan tan bien el código, son tan buenos programando. Y por ahí no son tan buenos
leyendo una radiografía, así que lo son, pero bueno, por ahí no tan buenos como para programar. ¿Sí? Se ha llegado primero a programar excelentemente y no tanto a diagnosticar una enfermedad, porque hay muchísima información sobre programación en Internet. ¿Sí? Ahora, también es verdad, como decía acá, ¿no?, que ese código, cómo se usó, con qué permiso se usó, también tiene literatura, el conjunto de datos para entrenar el modelo, con copyright, sin copyright. Bueno, en teoría, si me dan el conjunto de datos, debería ser toda información libre. ¿Sí? Y bueno, y también tenemos que ver la calidad de la información, porque obviamente, si la entrenamos con un código malo, va a programar mal. Si la entrenamos con información médica mala, lo mismo. Lo que les decía, el tema de la representación cultural, ¿no? Porque si esto se hace de, no sé, imagínense algo de imágenes en un país nórdico, y entonces todas las personas que yo le pida me las va a hacer rubias, ¿no? Y si lo trata de usar alguien de acá, le van a salir todas personas rubias, no tiene mucho sentido, pero algún africano todavía peor, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de representación cultural hay? Con respecto al lenguaje también tiene que ver. Los modelos están principalmente entrenados en inglés y ahora bastante también en chino. La mayoría de los datos están en inglés también. Entonces, cuando se hace el fine-tuning se puede hacer que hablen en castellano, obviamente, pero la mayoría de los datos de origen van a estar en inglés. Y después, bueno, tener cuidado con el licenciamiento, el tipo de licencia que tenían los datos de origen, que es para el entrenamiento. Y después, ¿cómo lo distribuyen? Bueno, el formato Hugging Face es el GGUF, que es para consumo local. La biblioteca que lo usa se llama Llama CPP, o Llama está programado sobre esto. Y está optimizado para correr en CPU, GPU, y son modelos también cuantizados, o sea, más chicos que el original, digamos. Si no, lo podemos correr con Python, hay una biblioteca que se llama PyTorch, y también hay otro que se llama SafeTensor, también se puede trabajar. Este trabaja de forma segura, no ejecuta cualquier tipo de código de carga. O sea, hay más de una forma, esto también lo pueden ir analizando, pero es más que nada para que ustedes sepan que hay una posibilidad de distribuir todo esto. Como vieron, nosotros usamos modelos que se distribuyen a través de Olama, digamos. Salen en Hugging Face y al día siguiente están disponibles para descargarlos a través de Olama. Y bueno, y lo que les decía, ¿sí? Los modelos suelen ser muy grandes y después se van cuantizando, o sea, se va recortando la información. ¿Recortando qué quiere decir? Normalmente cada peso sí tiene, por ejemplo, 16 bits y se lo redondea a 4 bits. Entonces es mucho más chico, pero obviamente es menos exacto. Lo de que el 16 se redondea a 4, lo digo muy rápido, ¿no? Hay toda una matemática detrás. Entonces ustedes imagínense un modelo a 16 bits pesa 300 gigas, a 8 bits no pesa la mitad, sino muchísimo menos, ¿sí? Sí, perdón, 30 gigas, 15 gigas, y en Q4, o sea, a 4 bits pesa un cuarto, ¿no? Pero bueno, en realidad hay cuantizaciones que permiten no solamente dividir así, sino que mucho más. De hecho, en estos días salieron unos papers ahí que hacen una cuantización vectorial, entonces ponen, no sé si saben de vectores, ¿no? Pero ponen amplitud y ángulo, y es mucho menos que poner todos los valores de la matriz. Bueno, hay matemática acá, ¿sí? O sea, se puede ir reduciendo el modelo sin perder tanta información. Pero siempre que reducimos se pierde algo. Cuanto más grande el modelo, típicamente mejor va a funcionar. Bien, y las herramientas de ejecución, ya les mostré Olama, ¿no?, que es esta. Es muy simple, la pueden instalar directamente, pero recomiendo siempre que lo hagan con Docker. ¿Eh? Se puede instalar siendo en la máquina y ponen así, Olama run, el modelo que ustedes quieren ejecutar, lo descarga
y lo usan en su máquina. Hay modelos muy chiquitos, que se descargan rapidísimo y que ocupan muy poca RAM. O sea que incluso con 8 GB de RAM, ustedes podrían ejecutar un modelo en local. Con 4 yo lo intenté, pero la cantidad de tokens por segundo es una... Sí, o sea, no lo hagan. Pero con 8 gigas sí se puede. Entonces, bueno, hay un model file, que no es la misma de Hugging Face, ellos habilitan, y además, Olama, una vez que está en ejecución, permite usar la API como si fuese la API de OpenAI. ¿Sí? Pero en lugar de preguntarle a OpenAI, ¿no? Por internet y descargarnos la información de ahí, que aparte nos cobran, ¿sí? Yo me comunico con Olama por un puerto local y puedo conectar, por ejemplo, OpenClaw o este que yo les puse, que está todavía en el servidor de Discord, que se está tirando del mismo Olama que tenemos hosteado acá. ¿Sí? Y lo usamos todo de manera local. Hay alternativas, hay un montón. Olama es como la más común o la más popular. En que ustedes se pueden descargar otros, que es LocalAI, sí, que es un stack completo que también corre en Docker y que emula la API de OpenAI, igual que Olama. Y el MStudio es una interfaz gráfica que se puede descargar en Linux, en Mac y en Windows, y donde se pueden probar los modelos. Obviamente los dos tienen las mismas restricciones que Olama con respecto a que corren en la RAM de la máquina y la CPU, o si ustedes tienen GPU, en la VRAM y en la GPU de la máquina. Esa limitación la van a tener cualquiera porque corren en local. Y bueno, como les decía, como tienen una API, yo puedo a mis programitas tipo OpenClaw decirles que estoy usando OpenAI, pero en otra URL, que es la local. No me hace falta una clave, si lo pide hay que se pone, y el modelo, y en lugar de ir y preguntarle a OpenAI, pregunta en la API local. Y eso, como les decía, el chatbot que hay en Discord está hecho así, y anda como anda. O sea, si le piden un script simple o algo en Python o en Bash, lo va a hacer bien. Si le preguntan cosas más complejas, empieza a alucinar. Pero funciona. Entonces, con esto podemos hacer una sustitución de APIs externas con modelos locales. Insisto, con las limitaciones de que si somos modelos pequeños, bueno, es más probable que alucinen o se queden sin contexto. Lo bueno es que nos da completa privacidad porque los datos no salen de nuestro entorno. Para los chats privados, lo que vieron ahí que yo les mostré se llama Open Web UI. También se puede desplegar en Docker y se conecta con Olama hacia atrás. Y si no, hay otros como por ejemplo el LibreChat, que es parecido. Y hay un montón de interfaces web, así que se conectan con Olama y emulan lo que sería ChatGPT, Gemini o Claude. Entonces, para nosotros como sysadmin, lo que tenemos que hacer es bajarnos el modelo. Ese modelo se puede verificar. Si lo hacemos dentro de Olama, no hay problema porque eso se lo descarga directamente de fuentes verificadas. ¿Sí? Con ese model file podemos configurar ciertos parámetros y demás para que funcione y lo ejecutamos. Insisto, todo esto, en el caso de Olama, está ya embebido en el código de Olama. Bien. Hasta acá se entiende. Esto era más o menos para nivelarnos en lo que es la IA y cómo se usa. ¿Sí? No sé si ya lo habían visto. Rolando la otra vez, no sé si está conectado Rolando, pero la otra vez me ha hecho algunas preguntas y imagino que él sabe lo que es. Sí, no. ¿Están ahí todavía? Bueno. Acá es donde dije que iba a cortar y le iba a decir, tenemos que hacer el primer parcial.
yo lo voy a habilitar un día de 10 de la mañana a 10 de la noche, con 1 hora nada más para hacer. Van a ser preguntas del tipo del cuestionario que ya está ahí, de tipo multiple choice, como el cuestionario que ya está en PEDCO. Y me dijeron que no tienen todavía parciales en ninguna de las otras materias, ¿no? Así que lo podría poner cualquier día. ¿Sí o no? Hoy es jueves, hoy es miércoles 15. ¿Les parece que lo ponga para el miércoles que viene, miércoles 22? ¿O prefieren un viernes? No sé qué día les viene mejor. El miércoles 22 es feriado, no puede ser. Acabo de caer. El miércoles que viene es el día viernes. Y por calendario académico es feriado. 22, 20. Yo creo que lo mejor va a ser un día de práctica el lunes 27. Esperen que me voy a anotar. Lunes 27. Y ya lo cargo. Entran las 2 unidades hasta lo que estamos viendo hoy, ¿sí? ¿El material de la clase de hoy está subido también? Creo que sí, si no me avisan, chicos, ¿sí? Todo en base a las clases, sí, son preguntas como las del cuestionario que salen ahí. Las clases y el material que yo les he ido subiendo y bibliografía que les he ido subiendo. Estoy anotándome para sacar ahora. Son estas 2 unidades, ¿sí? Sería hasta hoy. Sí, el lunes 27 lo que de 10 de la mañana a 10 de la noche y les voy a poner 1 hora porque serán 10 preguntitas, tampoco tan, tipo múltiple. Bueno, entonces, hasta acá, como les decía, era más la parte técnica, como para ponernos todos al mismo nivel, que tampoco es que yo sea un genio de la IA, pero como para saber todos más o menos lo mismo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar entonces cuándo es IA open source o no, ¿no? Si es código abierto o no, qué podemos hacer con la libertad de los pesos. Acá, como, igual que en el software, tenemos dos posturas. La más interesante o la que más ha avanzado con respecto a la libertad de los modelos es la de la OSI. ¿Recuerdan? Open Source Initiative. ¿Sí? Y acá, bueno, la pregunta que se hace la OSI ¿es código abierto si no tengo los datos que se usaron para entrenar? Bueno, entonces, eso es importante. O sea, si yo no sé con qué datos se entrenó y me dan los pesos, y yo no puedo saber nada, es como el programa compilado, ¿no? O sea, sí, buenísimo, tengo el programa, lo ejecuto, pero nada, no sería realmente un modelo abierto si no me dan el dataset con el que se entrenó. ¿Sí? Entonces ahí todavía, obviamente, esto es muy fresco y está en debate. Entonces, lo correcto a todos estos modelos, ¿no? Estos que vimos de GEMA, de Llama y demás, o incluso de Mistral, que es lo hace una empresa francesa, quiero recordar, no son open source, sino que son open weights, digamos. Ellos nos dan los pesos para que nosotros usemos el modelo de forma local. Pero no nos dan el dataset ni cómo hicieron, o sea, ni con qué programa entrenaron ese modelo. Lo que nos permite, obviamente, es hacer inferencia, incluso hacer el fine-tuning, que lleva menos tiempo que el entrenamiento, pero no podemos saber de dónde salen esos peces. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, sí, como administradores podemos decir que consumimos modelos con pesos abiertos, ¿sí? Pero no es 100% software libre porque no sabemos el origen de esos peces. Y acá, obviamente, el peligro que tenemos es el peligro de caja negra, ¿no? Como nos pasaba con el software ya compilado, que si queremos hacer una auditoría de por qué el modelo responde a algo, y bueno, no vamos a saber, porque no sabemos qué leyó el modelo o qué datos usaron para entrenar este modelo. Entonces,
al no saber eso, no sabemos si con cierto tipo de respuestas va a alucinar, no va a alucinar, si tiene idea de nuestra región o no, ¿no? Si está entrenado con, imagínense ustedes, que, no sé, la piel, imagínense un modelo para diagnóstico médico y, bueno, no sé, la piel blanca con respecto al sol, no es lo mismo la piel de un sueco que la piel de un subsahariano, un africano subsahariano, ¿no? Entonces, dependiendo de con lo que se haya entrenado, el modelo puede alucinar muy rápidamente, ¿no? Con ciertos datos. Entonces, eso es un problema, al fin y al cabo, no saber cómo se entrenó. Y obviamente hay movimientos que están tratando de, igual que con el software libre, que se conozca el código, que con los modelos de inteligencia artificial libre se conozca todo el dataset y el proceso de entrenamiento. Entonces, ahí pueden, esto ya lo dejo para que investiguen ustedes, si hay organismos, uno se llama Olmo, otro se llama PIFIA, no busquen Olmo directamente en internet porque Olmo inteligencia artificial sí. Sí. Olmo son marcas de bicicleta. Entonces, estos organismos están trabajando en eso, ¿no? En que los pesos, en la forma de entrenar y los datasets sean abiertos, como para que sea realmente un modelo libre. Y en esos casos sí podemos lograr una auditoría total. ¿Sí? Porque podemos saber por qué el modelo decide algo, porque sabemos cómo se le entrenó. Obviamente para nosotros sería ideal esta situación, ¿sí? Tanto para el sector público como para todo lo que es derecho, pues si está entrenado. Recuerden ustedes que las leyes del tipo inglés, ¿no? Las leyes anglosajonas son bastante distintas a las leyes francesas. Bueno, nosotros por herencia en Latinoamérica venimos más de ese lado de la legislación, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si es un modelo entrenado muy con datos anglosajones, y bueno, la parte legal va a ser un poco de agua, porque no tiene los mismos conceptos para nosotros. Entonces, con esto que les comentaba, ya hay algunos borradores, ¿no? Draft significa borradores, para una definición de inteligencia artificial abierta, ¿sí? De código abierto. Entonces, nos tienen que dar, esto se hizo en el 2024, nos tienen que dar el código que se usó para entrenar y los parámetros con los que se usaron para entrenar. Y bueno, y el borrador este de la definición de inteligencia artificial abierta, ¿no? Prioriza que se pueda usar para cualquier fin, ¿no? ¿Se acuerdan las 4 libertades? Estudiar, modificar y compartir. Y acá les dejo links también. Esta es la versión 1.0 de la inteligencia artificial, en inglés obviamente, de la Open Source Initiative. Que le dice por qué necesitamos inteligencia artificial abierta, qué es inteligencia artificial abierta, formas de hacer modificaciones. Bueno, ellos avanzaron ya bastante en este tema, ¿sí? Las definiciones. Y en la Free Software Foundation, bueno, es de software, entonces acá es un poquito distinta la situación. Ellos sacaron también en el 22 de octubre del 24, ¿no? Un artículo donde hablan de que están trabajando en la libertad de las aplicaciones de lenguaje de Machine Learning, ¿sí? Pero no hay una licencia, como se dice la GPL, ¿no? Ni tampoco están las 4 libertades y demás. Pero bueno, los dos organismos, ¿sí? La OSI y la FCF, están trabajando en este tema y están preocupados por este tema, claramente, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ¿qué licencias se usan y se han usado hasta tener algo específico? Y bueno, eso, ¿no? Ciertas licencias más modernas y algunas trampas que se han hecho como para poder usarlo, ¿sí? Entonces,
Meta, ¿no?, que es el dueño de Facebook, que saca un modelo que se llama Llama, que va por la versión 3, y ellos en realidad tienen una licencia propietaria, no es ninguna de las que vimos, y que dicen, ¿sí?, que pueden usarla, ese modelo se puede usar para uso comercial, y es un modelo de pesos abiertos, no nos dicen ni cómo ni con qué lo entrenamos, ¿sí? Probablemente con todo lo que escribimos en Facebook e Instagram desde que nacimos. Desde que nacieron, cuando yo nací no había ni Facebook ni Instagram, desde que nacieron las plataformas. Entonces, Llama 3, Meta te lo da, pero te dice, para uso comercial, gratis hasta 700 millones de usuarios activos mensuales. No es un problema para nosotros, pero alguien lo tendrá, ¿no? Patentes, bueno, terminación inmediata de ese permiso, ¿no? Si demandas a Meta por alguna patente. Y atribución es obligatorio, si damos el servicio usando el modelo de Llama, decir que está hecho con Llama. Obviamente, no es una licencia de software libre porque está limitado el uso, ya la libertad cero ya lo coarta. Y para la OSI tampoco sería el software libre. Normalmente lo que nos dan es esto, ¿no? Es un AUP, que es una política de uso aceptable, en inglés, que son restricciones éticas, ¿sí? Esto también en los últimos meses o semanas, Anthropic se hizo famoso porque dijo que no le iba a dar más el permiso de uso al gobierno de Estados Unidos porque lo estaban usando en la guerra contra Irán. Y entonces salió OpenAI a decir, sí, yo te lo doy. Entonces, esa sería la política de uso aceptable. Anthropic no quiere que usen sus modelos para aplicaciones militares. Y extrañamente, pero bueno, por lo que hablamos, ¿no?, la libertad cero es una limitación que no se puede correr. Como yo le decía, Linux puede correr en una cabeza de un misil nuclear, un misil que tenga una cabeza nuclear, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede limitar el uso. Entonces, estas políticas de uso aceptable no están en línea con el software libre. Bueno, ahí se crea una paradoja, o sea, queremos modelos que sean éticos, pero si los restringimos, entonces dejan de ser libres, ¿no? O sea, si le decimos al modelo, no expliques cómo armar una bomba molotov, que tampoco hay que explicar mucho, al usuario, bueno, ahí en principio estamos limitando el uso y ya sería ético, pero no sería libre. Si ponemos una licencia tipo campo de uso, ¿no?, prohibimos, por ejemplo, que se use para diagnósticos médicos, sin la supervisión humana, o se restrinja que se use para procesos judiciales, o también que se limite para hacer una vigilancia masiva a la población. Bueno, si ponemos estas limitaciones, también, ¿no?, estamos limitando y ya no sería software libre. Entonces nosotros como administradores tenemos que saber que si vamos a poner en un organismo, ¿sí?, una IA, aunque sea local, si me limita este tipo de cosas, imagínense que ustedes trabajan en el Ministerio de Salud y quieren poner una ayuda para los médicos que los ayude a diagnosticar, y bueno, tienen que tener en cuenta en la licencia qué dice con respecto a los diagnósticos médicos. Incluso en el fine-tuning pueda que directamente tenga prohibido responder a esas cosas, ¿sí? Típicamente, si ustedes usan un modelo de lenguaje y le suben, no sé, el último análisis que se hicieron de sangre, le va a poner por todos lados, no soy un médico, te digo esto, pero no soy un médico, consultar con tu médico. Y esas son todas restricciones que ya tienen embebidos estos modelos. Y acá, obviamente, con el tema de la libertad, nos surge el problema del copyleft, ¿no? O sea, recuerdan que el copyleft era, si hago una obra derivada, la tengo que compartir igual, ¿no? Entonces, si esto es una matriz matemática, ¿cómo hago yo para saber si esto es un derivado de otro modelo de lenguaje? ¿Sí? Es complejo. Es más fácil, obviamente,
en un programa, definir si el código está basado en el código de otro programa anterior, ¿no? Cuando es un fork, qué sé yo. Pero en una matriz de 70 gigas, imagínense cómo hacen ustedes para saber si esta es la misma matriz con algunas modificaciones. Es mucho más complejo. Entonces el copyleft es difícil de aplicar acá. Entonces, un modelo, alguien lo mejoró para algo, y cómo puedo yo identificar que es mi modelo modificado. ¿Sí? Algunas cosas que se podrían aplicar son las licencias Creative Commons, que se acuerdan que ya se las comenté. Entonces, la licencia Creative Commons con el BY, que sería la referencia, y no comercial, uso no comercial, pero esto no es software libre, pero algo así sí se podría aplicar. Esto es común en los modelos de lenguaje académico, no para uso académico, que no me permite el uso comercial, y tengo que referenciar a de quién lo saqué. Hay muchos proveedores que están usando estos modelos abiertos y no dicen, ¿sí? Y los que hacen los modelos abiertos tienen técnicas con preguntas específicas que saben cómo va a responder su modelo, ¿sí? Entonces van probando por ahí y dicen, tal empresa está dando el servicio usando un modelo nuestro y sin decirlo. Bueno, eso existe hoy en día, ¿sí? Y el otro caso sería directamente poner el modelo en el dominio público, ¿sí? Que sería el Creative Commons 0, ¿sí? Y en este caso sí, o sea, cualquier uso sin restricciones se podría hacer porque ya están en el dominio público. Pero bueno, también esto es una decisión, si lo dejo en el dominio público, cualquiera lo puede usar. Y por último, también en el tema del uso de la IA tenemos que ver la cuestión de la privacidad, los datos, hacia dónde van y de dónde vienen, y la ética del uso de estos modelos. Entonces, primero tenemos el dilema del copyright, o sea, esto se entrenó con un dataset. ¿Con qué dataset? Las empresas estas que entrenaron usaron libros con copyright, sin copyright, usaron un código que estaba compartido en GitHub, pero en los términos iniciales de GitHub no decía que ese código se iba a usar para entrenar modelos, ¿no? Porque de hecho ni siquiera existía el tema este, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces compartimos código, pero no con permiso para que lo usen para entrenar modelos. Entonces ahí hay todo un tema de juicios, ¿sí? De empresas que han empezado a decir, no, fíjate que si yo le puedo ir preguntando párrafo a párrafo el libro tal y me lo va diciendo, es porque se le entrenó con ese libro. O sea que lo sabe al libro, y sin embargo ese libro tiene un copyright, no lo debería haber podido saber. Sin embargo, como de los pesos no es posible saber el dataset original, bueno, hay modelos entrenados de esa manera, la mayoría. Para nosotros lo importante es saber que si vamos a usar algunos modelos, sería de preferencia, tendrían que ser modelos que estén entrenados con datasets transparentes, y así nos protegemos de futuras regulaciones. Y después, lo que les decía, de usarlos en local o usarlos en una plataforma remota. Si los usamos en una plataforma remota, obviamente el modelo, nosotros le estamos mandando información que después podría repetir, accidentalmente o no, pero contraseñas, datos privados, DNI. Y también hay pruebas de esto, ¿no? De que se les va preguntando, pero los modelos típicamente no van a contar estas cosas porque tienen ciertas limitaciones, pero que si uno hace ingeniería social con el modelo, ¿sí? Se le va preguntando, diciendo, no, pero yo no voy a matar a nadie, pero ¿cómo se hace una bomba atómica? ¿No? Y el modelo termina dando los datos, ¿sí? En este caso serían datos privados. No, yo no voy a hackearle la cuenta, pero... ¿no?
Así que bueno, eso hay que tener cuidado, y bueno, hay que tener también, si nosotros ejecutamos el modelo de manera local, podemos tener la posibilidad de ver los logs, ver qué información se envía, qué información responde, y hacer un análisis de que se esté usando de manera correcta. El principal fin de hacer esa auditoría y ese seguimiento, obviamente, es evitar que los datos salgan afuera. O sea, si alguien, un empleado público, una persona que trabaja en un organismo, incluso en una empresa, envía, ¿no? Como les decía, un archivo separado por coma con los datos de todos los pacientes de un consultorio, bueno, lo envía a ChatGPT y eso lo tiene OpenAI. Llegó, ¿no? Lo tiene en un servidor extranjero. En cambio, si nosotros instalamos una IA en local, como tenemos acá, desplegamos Solama con el Web UI, como les mostré recién, los datos no salen nunca. Y podemos hacer una auditoría de qué es lo que están mandando, incluso podemos ver si los usuarios están haciendo un uso incorrecto, también podríamos indicarles que no es para eso. Bien, entonces como conclusión, hoy la dito entera la clase, así lo terminamos rápido, es como conclusión, incluso como un poco con debate con ustedes, ¿sí? Es si estamos listos o no para esta cuestión de la inteligencia artificial. Claramente estamos como se estaba con el software libre en la década del 90, ¿no? Esto está surgiendo, la parte legal no está clara. eh, ¿Hasta dónde queremos rendimiento a cambio de darles nuestra información? ¿Sí? ¿Hasta dónde queremos quedarnos nosotros? ¿Son tan importantes los datos que tenemos? Y bueno, y si es realmente ético y transparente, utilizar una IA, por ejemplo, para rendir un parcial, un final, no solamente, no piense solamente en la carrera de ustedes, sino en cualquier carrera. ¿Qué pasa si un abogado presenta un escrito que lo hizo la IA? ¿Qué pasa si un estudiante de medicina hace trampa a través de la IA en el momento de ir no sé, a curar un enfermo después? ¿Sí? Bueno, no sé si quieren comentar algo, hasta dónde sabían esto. Me imagino que todos han usado la IA, que si alguien usó la IA en local. No, local no, pero está interesante para hacer algo así. Bueno, gracias, Maxi. Creo que soy el único que está despierto. Bueno, igual yo ahí les dejé la URL, a eso lo pueden probar, ¿eh? Y tienen varios modelos. No, yo tengo cargado este ahora, pero ven que si le despliegan ahí, tienen varios. Si lo que son embedding son para otra cosa. Este es uno de Quen, que es chino. Hasta que salió este esquema, era como el mejor. Y recuerden esto, ¿no? Que cuando cambian de modelo, si no caben todos a la vez, ven que ahí es como que lo está cargando. Primero lo carga, porque la memoria tiene 12 gigas nada más. Entonces, una vez que lo cambia, es rápido. Ahí está. Si quieren, la pueden probar hasta allá. Ahí lo cargó ya y ahí se está pensando. Todos estos modelos son de estos de como DeepSeek R1, ¿no? De razonamiento. Entonces, primero es que hacen todo un proceso de pensamiento. Es interesante a veces leerlo. A veces piensan en chino, algunos este cuento, ¿no? El de Google, ¿no? Pero estos a veces meten en chino. Y acá está decidiendo qué me va a contestar todavía. Diego dice que aprendió bastante. Sí, en terminal yo uso OpenCode. eh, este es el de este terminal no me va a servir. Si ustedes quieren programar en cualquier
Creo que tengo acá uno de prueba. ¿Sí? Ustedes acá corren OpenCode. Yo lo tengo programado con modelos, con un modelo en la nube, que lo incluyen ellos, pero se puede también conectar con modelos locales. ¿Ven? Y acá le piden cualquiera, ¿no? Hacer una página index HTML que sume dos números. Y en ese mismo directorio lo va a hacer. O sea, esto es una tontería, pero ¿ven? Ahí la hace y me genera ya el archivo index.html, que ya en el directorio. Yo salgo acá y tengo, acá había hecho otras cosas antes, ¿no? En Python. Pero debería estar acá, index.html, ¿no? Me lo prueba ahí, que suma los dos números, un script chiquitito. ¿No? Esto es una tontería, pero es muy potente. OpenCode es como Cloud Code, ¿sí? Con la diferencia que los modelos que corre son modelos abiertos, como ese Minimax, y entonces por ahí no es tan potente como Cloud Code. Pero la lógica es la misma. O sea que pueden probar, hay un montón de cosas que se pueden. Bueno, si no hay más dudas ni comentarios, lo dejamos acá. Se me apagó la cámara, no sé por qué, pero se me apagó. Y bueno, recuerden que el miércoles que viene es feriado y el otro lunes tendríamos el primer parcial. ¿Sí? Cualquier cosa por Discord o por la plataforma me contactan. Hasta luego, Gracias, chicos. profe. Chao, buen fin de...